todos, buenas noches. Bueno, primero que nada, la alegría inmensa de estar aquí, de poder compartir otra vez otra reflexión, agradecidos a los que hemos compartido 3 días y agradecidos especialmente a los que vienen por primera vez por compartir este momento. Y bueno, para mí esto tiene un momento especial porque es la conferencia número 33 de un ciclo de conferencias que empezó con los miedos en las etapas de la vida y se cierra ahora con esta para mí como un ciclo, y ni más ni menos que aquí, en un lugar que amo entrañablemente, que es esta tierra de Bolivia y sobre todo toda la geografía tan cercana a La Paz, ¿no? Que ha tenido tanto que ver con mi desarrollo espiritual y mi crecimiento. Así que es un homenaje a las presencias visibles e invisibles que hicieron posible que hoy sea el que soy, ya que en el año 93, en Tiahuanaco, tuve una experiencia que marcó mi vida, tanto que fue un antes y un después definitivo en mi vida. Así que será para charlar a solas cuando podamos, con quien quiera. Pero a partir de ese momento realmente comenzó un proceso donde decidí trabajar en pro del desarrollo de la conciencia de las personas. Y ahora, a 20 años de aquella fecha, siento que la misión se va cumpliendo y se va expandiendo. Y de nuevo, estar aquí es como un homenaje a aquella fecha del 93. Y el comentario más simpático es que esta conferencia nació en un restaurante donde con mis hijos, ya hace unos años atrás, comiendo pastas, esperando que llegue la comida, con Sebastián, que creo que tenía en ese momento 15 años, y Florencia, me pregunta Sebastián: papá, ¿qué es el ego? ¿Qué es el ego? Florencia ya estaba entrando a la facultad y dije, bueno, ¿cómo le explico a mi hijo qué es el ego y qué tiene que ver el ego con la conciencia? Entonces, en una servilleta de papel empecé a jugar para tratar de explicarle qué era el ego, la personalidad, la conciencia. Y justamente ahí surge lo que les voy a compartir ahora. Ahí empieza la conferencia esta. Y de ahí empecé a desarrollarlo más a fondo hasta que terminó teniendo la forma que ahora les voy a presentar. Para introducirnos en el tema y pensando en Sebastián, entonces de alguna manera quiero empezar como lo hice con él. Yo le dije: mira, Seba, las cosas son así. En la vida nosotros somos como autos. Él ama los autos, entonces le encantaba la comparación. La vida de la persona es como un auto. El tema, ¿sabes cuál es? Es quién es el piloto. ¿Quién conduce nuestra vida? ¿O quién conduce el auto? Entonces yo le dije: mira, en definitiva, el ser humano tiene que elegir quién conduce el auto. Y en este auto siempre están la conciencia y el ego. Entonces le digo, a partir de ahí puede haber 2 alternativas. Que la vida o el auto la conduzca el ego, y cuando eso pasa, el copiloto es la conciencia. Y la segunda alternativa, que el que conduzca el auto sea la conciencia y el copiloto es el ego. Entonces te voy a contar cómo es cuando la persona decide que su vida sea conducida por el ego, y qué sucede cuando la persona decide que el conductor de su vida sea la conciencia. Y entonces le dije, vamos a empezar. Cuando el auto, que es la vida nuestra, está conducida por el ego, lo primero que ocurre es que al ego le molesta el copiloto que tiene al lado. Más aún, le encantaría que se baje el auto. El ego quiere hacer las cosas a su manera. No escucha la voz de la conciencia, más aún se la querría sacar de encima. Y el ego, cuando conduce el auto, lo único que le interesa es hacer lo que quiere y lo que le conviene. Y por lo tanto hace lo que quiere yendo de aquí para allá. Si algo se le presenta delante y le molesta, le pasa por encima. Porque lo único que privilegia el ego es su beneficio, es su interés. Entonces la persona que maneja su vida del ego siempre está pensando en su propio beneficio y en su interés,
y cualquier situación que se le pone delante lo va a tratar de pasar por encima. De hecho, cuando va el ego conduciendo el auto, cualquier persona que quiera subirse al auto, al ego no le encanta hacer lo que quiere solo. Por lo tanto, al auto del ego no sube mucha gente más que él. En esta actitud, el combustible del ego es el miedo. El ego, siempre buscando su propia seguridad, va a tener miedo de que alguien le quite lo que tiene. Y la persona que vive la vida conduciéndose desde el ego siempre tiene miedo a perder. Por eso está siempre a la defensiva. Y por eso siempre tiene que ver cómo ganar o llegar primero. Y esa es la actitud fundamental de la persona que tiene al ego como conductor. Normalmente la persona que tiene al ego como conductor, la mente del ego, la mente de la persona que es así, la mente del ego es una mente que la utiliza para dominar cualquier situación. Cuando la persona conduce la vida desde su ego, su mente domina todo. Controla, gobierna, domina todas las cosas. Entonces vive más desde la mente, la persona que gobierna su vida desde el ego. Con esas consideraciones, entonces, cuando una persona termina viviendo siempre, conduciendo la vida desde el ego, termina siendo un egoísta. Y entonces le dije, bueno, veamos la otra versión. Veamos la versión de la persona que gobierna la vida desde la conciencia. En primer lugar, cuando la vida de la persona o el auto es conducido por la conciencia, el ego siempre está de copiloto. Y la conciencia sí escucha al ego. Porque como el ego hace lo que le conviene y siempre está previniendo peligros, la conciencia escucha al ego para las cosas mundanas, para los peligros posibles, y como ni uno ni el otro pueden salir del auto, a la conciencia no le molesta el ego, teniéndolo de copiloto. Por supuesto, el ego quiere subirse al lugar de piloto y trataría de sacarlo, pero cuando la persona decide conducirse desde la conciencia y coloca al ego como copiloto, insisto, lo escucha, está ahí y le sirve a los fines de conducir su vida. Cuando es la conciencia la que conduce la vida de la persona o del auto, esta persona normalmente no se maneja con la razón, se maneja con el corazón, con la corazón, con el corazón. Y en todo caso la mente aquí es servidora del corazón. Y por lo tanto la persona que maneja de la conciencia no piensa en singular, piensa en plural. Y a ese conductor le encanta la conciencia, le encanta subir al auto a todo lo que pueda. Entonces, cuando uno conduce la vida desde la conciencia y piensa en plural, siempre su auto está lleno de personas. Y por supuesto, cuando conduce, si algo se le pone delante, por supuesto, no trata de dañar a nadie, trata de esquivar lo que sea, porque cuida a los que puedan aparecer. Y además de la persona que maneja la vida desde la conciencia, el combustible es el amor. Entonces la persona no solamente piensa en plural, sino que no vive haciendo lo que le conviene. Trata de hacer siempre lo mejor. Y cuando el auto es manejado por la conciencia o la vida de la persona es manejada por la conciencia, insisto, la persona siempre trata de hacer lo mejor, aunque a veces no le convenga, sabiendo que lo mejor es más importante. Cuando terminé de explicarlo, Sebi me entendió y seguimos hablando. Este año Florencia se recibe de psicóloga. Y entonces en julio se recibe psicóloga, y aquella conversación que fue en una servilleta con autitos, hoy ahora mi hija, con todo lo que me ha escuchado, sé que ella tiene la misión de ayudar a trabajar en la conciencia de las personas. Así que ella y yo nos reímos cuando recordamos aquella servilleta con los autos. Y siguiendo entonces ahora para entenderlo, la pregunta es, si
si una persona vive desde la conciencia, ¿podemos, o desde el ego, podemos describir un poco más a fondo, ya no para Sebastián, qué serían las cualidades o cómo sería la vida de la persona cuando uno decide vivir de una forma a la otra? Vamos a empezar colocando un esquema para que me puedan seguir. Utilizamos el triángulo, que para mí significa siempre la conciencia y siempre el pensamiento, el sentimiento y la acción. Pensar, sentir y actuar. La mente, el corazón y la voluntad. Y si la conciencia es una dinámica constante entre el pensar, sentir y actuar, ¿cómo sería cuando la conciencia está gobernada por el ego? ¿Cómo actuaría la persona así? En este dinamismo que estoy haciendo, cuando la persona se maneja desde el ego, hay un cambio de dirección. Y van a ver por qué. Porque la persona que se maneja desde el ego, su vida, lo primero que va a ocurrir es que va a actuar desde la emocionalidad. Es decir, la persona que se maneja desde el ego tiene inicialmente una manera de reaccionar ante la realidad siempre desde lo emocional. Y la manera será siempre una manera reactiva. Entonces la persona que vive del ego, y pongo la C acá por una clave, van a ver. Por supuesto, tratemos de entender en lo que es la descripción de nuestra condición humana, tratemos de entender lo siguiente. ¿Qué es el ego? El ego, para una definición simple, es el sujeto de nuestra personalidad. Nuestra personalidad es esa capa de nuestra interioridad, que es el que se relaciona con el medio que nos rodea. Nuestra personalidad es ese aspecto nuestro que se conecta con la realidad, con nosotros, y que trata de estar de alguna manera actuando o manejándose con las distintas situaciones que ocurren. Nuestra personalidad, repito, está en contacto con toda la realidad. El sujeto de la personalidad lo llamamos nuestro ego, nuestra forma de conducirnos frente a los otros, o el sujeto de esa personalidad que se presenta en sociedad. Cuando uno vive desde la personalidad y desde el ego, ocurre algo. Nuestra afectividad, nuestra sensibilidad, la piel de esa sensibilidad es la emocionalidad. Es decir, que la parte de nuestra emocionalidad es la capa más externa de nuestra sensibilidad. Para entenderlo un poco mejor, podríamos decir lo siguiente. La emocionalidad es a la sensibilidad nuestra lo que el oleaje es al mar. De modo que el mar siempre tiene oleaje, poquito o mucho, pero es propio del mar el oleaje. Lo mismo pasa con nosotros. Las emociones serían el oleaje de nuestra sensibilidad. Y el oleaje puede estar cambiante todo el tiempo. Cuando la persona vive desde la personalidad, que es la capa más externa de nuestra interioridad, cuando uno vive desde la personalidad, repito, entonces la emocionalidad es el factor decisivo de contacto con la realidad. Y por eso, una forma clara de saber cuándo una persona está conduciendo su vida desde el ego es que se la pasa reaccionando, que ante cualquier situación que ocurre, lo primero que hace es reaccionar. Esto sería como el primer elemento clave para entender cómo es una persona conduciéndose desde el ego. Y cuando la persona reacciona, normalmente lo hace cuando las situaciones del medio no le son favorables. Y entonces la reacción que puede tener ante esas situaciones, yo la defino como la triple A, que en Argentina es un nombre medio complicado, estas 3 letras, porque recuerdo otra época, pero bueno. Toda persona reactiva, toda persona que vive su vida desde el ego,
naturalmente, frente a adversidades o situaciones que no son favorables, tiene tres reacciones. Una posible es la agresión. La segunda es la angustia. Y la tercera respuesta, yo le pongo así, la ausencia. Vamos a tratar de entender esto. Normalmente nuestro ego, si es el que conduce nuestra vida, naturalmente frente a situaciones que me molestan o no me gustan, me enojo, me irrito, y ese enojo y esa irritación y esa bronca, como decimos, esa agresión es la manera inmediata de reaccionar de nuestro ego. A veces no es la agresión, a veces me duele, me siento mal, me pongo a llorar, me angustio frente a alguna situación externa. Y la tercera variable es que frente a una situación desfavorable, mi ego se quiere ir. Entonces se trata de salir de escena. Me pongo mal y me voy, me quiero ir, no quiero estar. Y esas son tres reacciones naturales del ego. O me enojo, o me angustio, o me quiero ir. Lo más simpático que todos los que están sentados aquí, yo acá, a la larga, estas tres actitudes naturalmente son comunes. Lo más cómico es que a veces me enojo, después me pongo a llorar, no quiero verlo nunca más, después me vuelvo a llorar, me pongo enojado, y estas son las tres cosas que alternativamente ocurren en la misma reacción a veces. Este mecanismo típico del ego de reaccionar es lo primero que ocurre, insisto, en el manejo de la vida. El problema es que no siempre todas las situaciones son como yo quiero. Más aún, seamos honestos, a lo largo del día me encuentro con muchas situaciones que no son como yo quiero, o personas que actúan no justamente como me encantan, con lo cual la persona se enoja, se angustia, se quiere ir todo el tiempo. Y esta es una manera de vivir. Y termina uno teniendo cara de indigestión todo el tiempo, ¿me entiendes? Porque tanta angustia, tanta enojo y tanta ganas de irme porque no aguanto más, termina la persona atrapada en esto y termina siendo, lamentablemente, como digo, una persona adicta emocional. ¿Qué significa? Que vive pendiente o dependiente de su estado emocional. Y eso es propio de la persona que está instalada en el ego. Su vida pasa por su estado emocional reactivo frente a las situaciones que tiene. Lo que ocurre es que después de que reaccionó, después de que tiene esta actitud de reaccionar, la persona instalada en el ego, lo siguiente es, después de reaccionar en segundo lugar, lo que hace es juzgar. Entonces, cuando uno vive así, reacciona y después juzga. Y juzga culpando al otro, generalmente el otro tiene la culpa, y empiezo a calificar o descalificar a la persona o a la situación que tengo delante. Y entonces empiezo a juzgar a quien de alguna manera me afecta en lo que yo quiero. Entonces, cuando uno de la reacción pasa al juicio, inmediatamente califico y clasifico a los otros. Entonces, es un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Mi hijo, ejemplo, me grita y yo le digo, mira, sos un adolescente inmaduro que saliste a tu madre. ¿Entiendes? Fíjese la frase. Adolescente inmaduro que saliste a tu madre. O sea, lo califiqué y lo clasifiqué. Y estas calificaciones y clasificaciones son propias de personas desde el ego, que justamente en esas actitudes de juicio lo que quieren es lastimar al otro o atacar al otro desde el dolor, la bronca o la sensación de molestia que tiene. Entonces, a la reacción le sigue el juicio. Y normalmente la persona instalada en el ego reacciona y juzga. En ese juicio de calificar y clasificar al otro, después de ahí lo que intenta es controlar. Y cuando pasamos a la tercera realidad, es que el ego entonces trata
de ganar la situación. O sea, el ego nunca quiere perder y por eso trata de ganar al otro. Y en esta actitud de querer ganarle, busca imponerse, con las palabras, con los gritos o con la cosa que fuera. Pero a mí no me vas a ganar. Y esa frase, soy tu padre o soy... Y quiero imponer inmediatamente mi voluntad sobre la situación. Entonces, muchas veces en situaciones familiares o laborales, la persona, cuando está instalada en el ego, no está buscando quién tiene la razón. Lo que está buscando es atacar al otro con el juicio y tratar de que el otro no me gane a mí. Y usará argumentos de lo que sea, y cuando no tenga argumentos, te ataca personalmente. Entonces, cuando ya no hay argumentos, lo que busca es lastimar al otro con palabras o acciones. Pero a mí no me vas a ganar, a mí no me vas a ganar. Frase típica, ¿me entiendes? Esto de reaccionar, juzgar y controlar son las tres formas naturales en que la persona que vive desde el ego vive su vida. La persona que vive así siempre está, como digo, a la defensiva. Y siempre de alguna manera está sintiendo que la vida es una lucha. Y que la vida es siempre tratar de que el otro no me gane y yo ganar. Está siempre buscando eso. Esta forma de vivir hace que la persona viva en un estado de tensión permanentemente. Y por supuesto, lo que suele pasar es que aunque el otro no tenga intencionalidad de hacer algo que me quiera afectar, yo empiezo a leer las actitudes de los otros, cuando no corresponden como lo que yo quiero, como que me están agrediendo. Es como que la persona desde el ego es, o pensás como yo o sos mi enemiga. O estás conmigo o estás contra mí. Y entonces muchas veces terminas reaccionando por cosas que no valían la pena. O peor aún, en este ánimo de controlar, termina teniendo actitudes desproporcionadas. O sea, por ejemplo, sucede algo pequeño, pero desde el ego tiene que imponerse. Entonces de pronto, esa irascibilidad, o esa angustia, o ese estado de queja, o lo que fuera, es desproporcionado con lo que ocurrió. Esto es bien típico de la persona que vive del ego. Y cuando uno vive así, a la larga va instalando en uno lo que yo les dije antes, una sensación de indigestión constante, porque siempre tiene motivo para estar mal. Y más lo que vivimos en la ciudad, y más aún, esta persona le encantaría estar sola, como les digo. Le encantaría no estar con gente, porque siempre a la larga los demás me molestan. Y sobre todo cuando no hacen o piensan lo que yo quiero. Eso es típico. Entonces, este es el modelo natural de la persona que se maneja la vida desde el ego. Finalmente, uno se da cuenta que esta persona va teniendo un síntoma. Es decir, a medida que esta persona vive así, empieza a mostrar este síntoma que les digo. Yo le llamo la triple I, para que también ayude a entenderlo. La persona que vive así tiene una permanente actitud de inconformidad, nada le cae bien. Siempre está inconforme de las cosas. Claro, como vive desde el ego y quiere hacer su voluntad siempre, no lo puede lograr, siempre está inconforme. Entonces, nunca sos la mujer ideal, el marido ideal, el hijo ideal, y nunca tiene la vida ideal. O sea, todo siempre es motivo de la sensación de que siempre me falta algo. Y esta sensación de inconformidad es típico de las personas egoístas. Están siempre pendientes de lo que a ellas les pasa, de lo que a ellas les dicen. Y como piensan en singular, la vida pasa por ella o por él. A esta inconformidad le sigue un estado de insatisfacción. Entonces, como digo, siempre se levantan a la mañana sabiendo que ya la vida es una lucha. Y siempre nada le termina de caer bien. Porque a la inconformidad que tienen, le sigue la insatisfacción de sentir que desearían siempre algo que no son.
le encantaría tener lo que no tiene, le encantaría estar donde no están, le encantaría ser lo que no son. Y por eso, de esa manera, siempre van a hablar de lo que falta, por esa inconformidad y por esa insatisfacción. La inconformidad tiene más que ver con la mente y la insatisfacción tiene que ver con el corazón. Entonces, las personas que conviven con personas egoístas siempre sufren, porque, repito, nunca están satisfechas y siempre están inconformes. O con ellos mismos, o con la familia que tienen, o con el país donde viven, o con el planeta donde viven. Pero siempre la sensación de que nada les cae bien. Por eso la tercera actitud es de individualismo. Siempre piensan en sí mismos. Entonces, la insatisfacción se traduce en una actitud permanente de sensación de molestia. Y este individualismo es pensar siempre en sí mismos. Piensan en sí mismos, están insatisfechos y se quejan de todo. De hecho, esa inconformidad se traduce en queja. Entonces se la pasan quejándose. La persona así, como digo, termina siendo tóxica. Y generalmente cuando tenés personas así en el trabajo, vos tratás de estar lo más lejos posible porque se ve que es un estado constante de queja, de insatisfacción, de molestia personal y siempre reactivamente en la vida. A este modelo, la pregunta es, ¿se puede vivir de otra manera? ¿Podemos salir de un modelo de ego? Sí. Y es lo que yo llamo vivir desde la conciencia. Entonces vamos a tratar de pensar ahora sí, ¿cómo sería una persona que realmente decide vivir desde la conciencia, colocando su piloto de conciencia? Cuando hago esto, entonces de nuevo, ¿no? Pensar, sentir y actuar. Cuando uno decide vivir desde la conciencia, lo primero que ocurre, y esto a ver si lo pueden compartir profundamente conmigo, miren, lo primero que ocurre es que no va a empezar por acá, por el lado emocional. La persona que empieza a vivir de la conciencia arranca de aquí. La primera manera de encarar la realidad no es desde la emocionalidad, que es la piel de la sensibilidad. No. La persona que vive desde la conciencia, lo primero que hace es tener aceptación de la realidad. Y esto es el primer paso. La persona que decide vivir desde la conciencia frente a hechos que ocurren, normalmente toma una distancia. Distancia afectiva, no distancia de irse. Toma una distancia para observar la realidad. Y cuando mira la realidad y la observa, lo que trata de ver de la realidad, repito, no se engancha emocionalmente, no reacciona emocionalmente. Toma esa distancia y lo primero que hace es acepta que lo que está pasando es lo que tiene que pasar. ¿Qué es aceptar la realidad? Los que me siguieron en una conferencia que doy sobre la aceptación, inmediatamente aclaro que aceptación no es resignación. La persona que vive desde la conciencia no es que se resigna a lo que pasa, no. La resignación, digo yo siempre, es el punto de llegada. En cambio, la aceptación es el punto de partida. ¿Por qué? La persona resignada dice, es así, no me queda otra, es mi destino, es mi cruz, me la tengo que aguantar, ¿qué querés que haga? Y la persona que se resigna se entrega, se deja estar. La resignación es como una manera de decir, bueno, ya, no me queda otra. En cambio, la aceptación no es eso. La aceptación es reconocer, atención ahora, esto cuesta, reconocer que lo que está sucediendo es lo mejor que puede suceder. ¿Cómo que lo mejor que puede suceder? Porque si está sucediendo, no hay alternativa. Pero yo querría otra cosa. Yo hubiera querido que no ocurriera. Yo desearía, no funciona, la vida no es así.
Si está ocurriendo entonces, es porque eso que está ocurriendo es lo mejor que puede ocurrir para que uno dé la mejor respuesta posible a esa situación. Entonces, no es quejándome de lo que pasa, ni resignándome, ni reaccionando emocionalmente, sino mirando detenidamente, observando desapasionadamente la realidad para preguntarme, no tanto calificar y clasificar las cosas como hace el juicio, no. La persona que toma una actitud de aceptación de la realidad, lo que le importa es clarificar las cosas. Y clarificar supone observar la realidad. Observarla para pensar, esta situación, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Qué tengo que aprender de esta situación? ¿De qué me tengo que dar cuenta? Y no tanto por qué sucede, sino para qué está sucediendo esto. Porque no es una mente inquisidora que trata de entender todo. Es la mente que trata de pensar, si esto está ocurriendo, es una invitación, esta situación, es una invitación y una oportunidad para que yo dé una respuesta mejor. Y en definitiva, de eso se trata. La vida no es más ni menos que en todas las circunstancias, sobre todo las adversas, una constante invitación a decir, a ver, ¿qué respuesta vas a dar? ¿Vas a reaccionar como el ego? ¿O vas a dar una respuesta mejor? Más aún recuerden, el ego hace lo que quiere y lo que le conviene. En cambio, cuando la persona se maneja desde la conciencia, la pregunta no es ¿por qué mi hijo me está gritando? Sino ¿cuál es la mejor respuesta que puedo obtener en este momento para su bien y para nuestro bien? Y cuando uno se pregunta eso, ya no está mirando lo que sucede afuera, está mirando para adentro, para darse cuenta, insisto, qué es lo que me está pidiendo la vida o la situación que estoy teniendo delante para que me supere como persona. Si yo pienso así, ya no me quejo de la realidad, ¿me entienden? Si yo pienso así, puedo liberarme de este ego que quiere enseguida reaccionar. Esta actitud de aceptación, a veces hay que educarla porque no tenemos conciencia formada de esto. Es increíble. En nuestra vida, en nuestra formación, lamento decirles que no nos enseñaron a tener esta actitud inicial frente a lo que ocurre. Muchos la llegan a tener después de un profundo trabajo interior, donde se desapegan de lo que sucede para mirar la mejor respuesta que puedo dar. De hecho, la persona que empieza a tener esta aceptación, que aprende a aceptar la realidad, es la que va a tratar en segundo lugar de dar la mejor respuesta, de responder a esa realidad. Por supuesto que respondo con el corazón, respondo con mi ser, con mi interior, ¿sí? Y así como el ego es el sujeto de la personalidad, la conciencia es el sujeto de nuestra espiritualidad o de nuestra interioridad. La persona que vive desde la conciencia no vive desde la capa externa, vive desde más adentro. Entonces, cuando yo veo la vida desde la conciencia, es que voy más adentro mío para observar la vida. Entonces, cuando vivo desde la conciencia, insisto, ya no tengo la capa exterior de la emocionalidad que reacciona, sino cuando me instalo en mi conciencia, tomo distancia de la realidad, voy a mi interior y me pregunto esa pregunta: ¿cuál es la mejor respuesta que la vida me está invitando a dar? ¿O que este hijo alterado me está invitando a dar? ¿O este marido alterado me está invitando a dar?
¿Cuál es la respuesta que este ser humano me está invitando a dar? Por supuesto no lo veo como alguien que me invita, sino que alguien que me ataca. Pero atención ahora, si hay una idea central en el paso del ego a la conciencia, es que en el ego siempre el otro está en contra mío o es un enemigo potencial. En cambio, cuando uno se instala en la conciencia, lo veo al otro como un compañero de viaje en la vida, alteradito o bueno, pero es un compañero de viaje. A veces actúa de una manera, a veces actúa de la otra, pero finalmente es un compañero. Como tal, no es mi enemigo, ¿ven? No lo califico como enemigo si actúa distinto a mí o a lo que yo quiero. No, es un compañero en la vida que probablemente atrapado en su ego actúa de esa manera. Entonces, cuando tomo distancia afectiva porque empiezo a aceptar la realidad, insisto, dejo de reaccionar y me importa más qué debo, más que qué debo, qué es para mí lo mejor que puedo hacer. Insisto, en ese diálogo utópico con la realidad, trato de que el otro salga de sus sensaciones emocionales que pueda tener o del estado que tenga y trato de poner claridad, trato de clarificar las cosas. ¿Por qué está pasando esto? A ver, ¿qué llevó a esta situación? Lo primero que digo siempre, entiéndanme, es ¿qué me dice a mí esto? ¿O qué me dice de mí esto? ¿Cómo estoy frente a esta situación? Y normalmente como no estamos vacunados del ego, porque el ego a veces se nos sube de piloto aunque no quiera, se me sube y reacciona. Y siempre pago precios caros por eso. Porque el ego a la larga va llevándome a enemistad, a crítica, a hostilidad. Cuando la persona se instala de la conciencia y entiende que el otro es un compañero de viaje, equivocado o no en su estado, lo que quiere es poner claridad. A ver, sentate, hablemos, dialoguemos, escuchémonos, salí de ese lugar. Y si en algo estoy en desacuerdo, no voy a gritar para reaccionar, voy a tratar de dialogar para escucharnos mutuamente. En general, la persona que está instalada en la conciencia entiende que lo importante es discernir las cosas. Y probablemente en ese discernimiento, la queja del otro, la actitud del otro, tenga parte de razón, de algo que yo no me di cuenta, o por omisión, o por lo que fuera, o por distracción, y tiene razones de por qué el otro está así en frente a cualquier situación. Pero en general, repito, no vivo culpando al otro, y cuando la situación me es desfavorable, no me enojo ni con el otro, ni con Dios, ni con lo que sea. Simplemente trato de pensar qué invitación me está haciendo la vida. Este es el tema. Y como es el punto de partida, una vez que puedo aceptar que lo que está ocurriendo es eso, entonces el camino siguiente es ahora cómo tengo que responder frente a eso. Y cuando la persona decide responder, utiliza siempre 3P para que ayude mucho. En lugar de enojarme, naturalmente la persona que vive desde la conciencia está más dispuesta al perdón. O sea, está todo bien. No estoy enojado, sino que entiendo que puede estar hormonalmente alterado, ¿entiendes? Entonces, como entiendo que está hormonalmente alterado, está todo bien. No tengo una actitud de enojo. Y puedo perdonar el estado que tiene o la situación que está ocurriendo. El perdón es algo muy connatural de la persona que acepta la vida. La persona que reacciona en la vida para perdonar tiene que hacer un largo trabajo. En cambio, la persona que acepta la vida porque vive en su conciencia, naturalmente no tiene enojos y rencores. Como no culpa al otro, sino que entiende que el otro está alterado, pobrecito, entonces lo puedo comprender. Entonces, desde la comprensión ya no hay enojo, ofensa
y reacción agresiva, sino que está todo bien, lo puedo perdonar. No es que le digo te perdono, pero internamente no me engancho. Como dije, la persona egoísta siempre está pensando que los otros lo están atacando o que lo pueden atacar. La persona que vive de la conciencia, lo que ve es que el otro puede estar bien o mal, alterado o no. Por eso una frase dice así, ¿ven? El otro hace, no me hace. ¿Chan? Ya los que me escucharon lo saben bien. El otro hace, no me hace. Cuando estoy desde la conciencia, no pienso que el otro me esté haciendo nada a mí. El otro está alteradito, punto, está alterado. Y entonces de esa manera me desapego yo de tener que estar como corrigiendo, enojándome, tratando de poner argumentos más fuertes. No, tranquilo, no quiero controlarte. Hasta que se te pase, hablemos. Mientras que sigas así, no podemos, pero bueno. Pero hasta te diría más, ¿saben qué? Hasta me causa compasión, pobrecito. O sea, no solamente no me engancho en la actitud que tiene, sino que hasta lo digo, pobrecito, el ego lo tiene atrapado, pobrecito. No se lo digo porque queda mal, pero internamente lo veo así, ¿entienden? Internamente lo veo. Hijo con el ego atrapado, hormonalmente alterado, ¿entienden? Y al darme cuenta de eso, ya no me afecta. Si lo que estoy diciendo fuera lo común entre nosotros, nos evitaríamos tanto desgaste energético y emocional con las actitudes de los demás. Sobre todo cuando el otro actúa no como yo esperaba que actuara. Yo esperaba que vos, y a veces no por acción de enojo, sino que cuando el otro hace algo distinto, no me avisaste. ¿Y por qué no me avisaste? Entonces hago todo un escándalo porque el otro no me avisó. Es como que no me tuviste en cuenta. Y así empieza uno, y sigue, y no para, y no para. Y entonces uno se da cuenta que las personas que viven con personas egoístas, siempre te tenés que cuidar. Porque por algún lado algo le va a caer mal. Si no hiciste, porque no hiciste. Y si hiciste, porque hiciste. Entonces, cuando te me cuenta, estás pidiendo todo el tiempo. La persona que vive de la conciencia, si tenés una persona así, todo lo contrario. La persona así vos podés equivocarte o no, actuar de una manera o de la otra. No es que la persona que vive así, que acepta y responde, es indiferente, es fría o no le importa. No. A vivir desde la conciencia es como vieron cuando uno está en el agua, en la superficie, y frente a las situaciones de tormenta y demás, uno al meterse un poquito más adentro del agua, ya no hay rayos, no hay lluvia, no hay oleaje. Cuando uno entra un poco más adentro, ya todo está en paz. Entonces, la misma manera del agua, imaginen lo que digo, cuando uno entra dentro de uno, ya no estoy en el oleaje emocional. Y por lo tanto, de ese lugar tengo una actitud natural de perdón, o de desapego de las cosas, o de comprensión de la situación y del otro, que hasta me da lástima, no digo lástima porque es feo, pero hasta que lo puedo entender compasivamente. Y a esa actitud de perdón le sigue la actitud de paz. Entonces ya no me angustio, no me pongo a llorar, no me pongo a hacer un escándalo como diciendo no te importa nada de mi persona y me voy a ir de casa y te voy a dejar, y toda la historia de esos rollos de llantos. Entonces el otro grita, el otro llora, y después de que lloré grité de nuevo, ¿entiendes? En cambio así no es que no me afecta porque tengo un impermeable afectivo, no, es que ya no me toca. Es como digo, cuando te metes un poco más abajo del agua, ya el oleaje no te afecta. Entonces el otro sigue actuando como actúa y vos, así, ¿no? Así, lo que pasa es que al otro lo irrita que vos no reacciones, ¿entiendes? Porque en el fondo el que reacciona quiere que el otro reaccione. Y me saca que tengas esa actitud de tranquilidad. Entonces te va a picar más todavía, te va a picar. Entonces vos, mire, secreto clave. Generalmente la persona que actúa, que responde y no reacciona, no digo que se echa a reír a carcajadas,
Pero te sonreís, lo mirás y te da risa el estado alterado del otro, pobrecito, ¿entiendes? Entonces, tu sonrisa incluso alivia. Si está muy alterado, haga lo que hagas, se pone furioso peor, si no reaccionás. Pero normalmente, a veces, tu serenidad y hasta tu sonrisa lo empieza a aflojar. Y el otro empieza como a aflojarse y te das cuenta que eso disuelve el estado alteradito del otro, ¿me entiendes? Conclusión. La persona que responde tiene una natural comprensión y perdón del estado del otro, tiene un estado de paz que se traduce a veces, como digo, como una sonrisa, no que te pones a reír del otro, una sonrisa natural que te reís de la situación. Y la tercera actitud no es que me quiero ir, no es de ausencia, sino de presencia. Es decir, me quedo y trato de dialogar, trato de ver cuando pase el momento de poner palabras para discernir y clarificar las cosas. El tiempo, repito, la energía y el desgaste emocional que tiene una persona viviendo desde el ego es terrible. Por eso la gente que es muy egoísta, miren, tiene más arrugas, seguro tiene más arrugas, la comisura de los labios se les pega un poquito, así como se les pega, están siempre tensos y siempre tienen dolor de cuello o de malestar de algún lado porque siempre están así. La persona que vive de la conciencia vive más floja. Le sale la sonrisa fácil, tiene una actitud natural de paz y normalmente sabe escuchar más que buscar hablar para decir cosas. Porque cuando uno vive de la conciencia, trata de dejar que el otro diga lo que tenga que decir hasta que se descargó. Que suele pasar eso, ¿eh? Cuando uno vive de la conciencia, el otro empieza y vos te callaste hasta se acabó. Cuando no sabe qué seguir diciendo, se pone mal por algo más, porque ya no sabe más qué hacer. Como no reaccionaste, se le acabaron los argumentos. Y vos le decís, bueno, ya, ¿terminaste? No, que terminé. Y después, finalmente no dura mucho, porque como no reaccionaste, ahora si vos reaccionás, se empieza el tole-tole, ¿no es cierto? Porque eso de mi abuela es tan simple, ¿no? Cuando uno no quiere, dos no pelean. ¿Se acuerdan de esa frase típica de los abuelos? Pero mi querida abuela tenía una frase que tiene que ver más con el vivir desde el ego que el vivir desde la conciencia. Ella tenía esta frase que decía, mira, vos sos muy buena. Vos sos muy buena, Robert me decía, no, Robert, vos sos buena porque así no se va por la vida. Si vos vas así por la vida, te va a ir mal. Y me decía, piensa mal y acertarás. Es así, Robert. Andar por la vida así, piensa mal y acertarás. Porque vos que pensás que todo el mundo es bueno, te va a ir mal. Andar por la vida pensando mal y vas a ver que tenés razón. La gente es jorobada, para decir otra palabra, ¿no? La gente es complicada. Mejor pensar mal antes que piensen bien. Si ella viniera ahora acá, yo le diría, abuela, te equivocaste. Porque a mis 57 años anduve por la vida no pensando mal, siempre pensé bien. Y pensando bien gané amigos, disolví conflictos y siento que ahora, aunque a veces pensando bien algunas personas me pudieron fallar, siempre pienso en la lástima que ellos hicieron eso y no en lo que me afectaron a mí. Y pensando bien, normalmente, ¿qué sucede? Voy por la vida no defensivamente, voy confiando. Y si sirve de testimonio, es que se puede vivir así y ser feliz. De la otra manera, a la larga, siempre ves enemigos potenciales en todos lados. En cambio, así no estás pensando ¿por qué no me lo dijo? ¿O por qué me lo dijo así? ¿O por qué hizo esto? ¿O por qué hizo lo otro? Porque el ego quiere controlar. Y la persona que uno elige decide vivir así, más que querer controlar a los otros, trata de crear su vida. Y entonces se da cuenta
que cualquier situación que suceda, si yo la acepto y ante eso busco la mejor respuesta, así voy creando mi vida. Y voy creando mi vida tratando de ir siempre superándome en las respuestas que voy dando. Y voy creando mi vida no tratando de que la vida sea como yo quiero, sino que la vida va a ser como tiene que ser. Pero sí sé que en esta situación depende de mí la respuesta que dé. Y sí sé que si voy respondiendo acertadamente, voy creando una vida mejor, una vida más sana, una vida más plena. Y entonces sí, la capacidad natural de perdón, la capacidad natural de paz, y siempre estar dispuesto a dialogar, estar dispuesto a discernir las cosas, a poner claridad en las cosas, hace que a la larga las dificultades de cualquier tipo o las situaciones adversas no me saquen de mi ser, no me enganchen. Es como dice popularmente en Argentina, por acá puede ser igual: Sánchez, no te enganches. Una frase muy simple, pero tiene que ver con esto de que no me voy identificando con el problema. Entonces no pierdo tanta energía. Y las personas que se manejan de la conciencia, miren, una cosa segura es que miran a los ojos de las personas. La persona que vive desde la conciencia no está pensando en lo que puede hacer el otro, simplemente está abierto a los demás. Como digo, al pensar bien, te miro a los ojos, pues si pienso mal, te saco la mirada o estoy como esquivando. La persona que vive en la conciencia tiene franqueza, naturalidad, se abre y te mira a los ojos. Eso es clave, ¿sí? Y estas sensaciones de perdón, de paz y de presencia, como digo, suelen disolver situaciones adversas. Recuerden que dije que la mente en la persona que está en el ego quiere tener todo bajo control, porque quiere dominar. Aquí la mente está al servicio del corazón. La mente está al servicio del corazón. Entonces mi mente, como no quiere controlar, simplemente lo que le importa es crecer y crear una vida más sana y mejor, y ayudar al otro a que haga lo mismo y salga de sus alteraciones. Si voy a la vida familiar es porque es el núcleo de nuestra vida. Como padres, si nosotros vivimos desde el ego, nuestro estado energético que tenemos realmente indigesta la vida de la familia. Y la persona que decide vivir así, si no se da cuenta, de hecho esta noche lo que yo deseo es que nos hagamos una mirada a nosotros. Cuidado que uno no dice, bueno, ya tengo la conciencia como piloto y ya, voy por la vida tranquilo. No. Mañana, si no te das cuenta, de pronto se te subió de piloto el ego. Y si pasa eso, lo que te dije te va a pasar. Con lo cual no tenemos una fórmula para que siempre sea copiloto. Pero sí sucede algo importante. Cuando elegís vivir desde la conciencia y empezás a tener todas estas actitudes, ya no crees que el ego sea el piloto y fácilmente lo sacás y lo pones de copiloto. Porque ya te das cuenta que esto te da más salud que lo otro. Lo otro te termina trayendo problemas físicos, psíquicos, e incluso la persona desde el ego, como piensa en singular, no está abierta a pensar en el amor como combustible, no está abierta a pensar en algo superior y trascendente, porque se siente la dueña de su vida, la dueña de sus cosas, la dueña de todo. Cuando la persona vive de la conciencia, no se sabe que no es dueña de nada, que uno es administrador de algo. Y como no soy dueño de nada, ni siquiera de mi propia vida, puedo entender que lo importante es que si elijo esta actitud de aceptar, de responder y de crear mi vida, por este camino, la persona que vive desde el amor
naturalmente se abre a una visión trascendente de la vida. Es natural, es natural. Porque se da cuenta que el amor termina siendo la razón fundamental de la existencia. Y por ese camino fácilmente se abren las puertas a una visión espiritual de la vida. En cambio, la persona egoísta siempre está midiendo, como dije antes, lo que le conviene y su beneficio. Y al estar cerrado al amor, difícilmente se puede encontrar con la fuente del amor, con aquel que es el amor en sí mismo. Y entonces no es un tema de si creo o no creo en Dios, es un tema de qué elijo como piloto de mi vida. Y entonces, insisto, enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Y por eso un papá egoísta va a contagiar eso. Y sus hijos, de una manera o de la otra, van a copiar actitudes egoístas porque la ven en la persona que está compartiendo la vida. Hay un autor que dice esto que me encanta, dice así: los grandes egos son grandes escudos que protegen mucho espacio vacío. Los grandes egos son grandes escudos que protegen mucho espacio vacío. Porque la persona que vive del ego, al estar tan atento al afuera, a lo que hagan o digan los otros, a lo que me puedan hacer los demás, vive pendiente y dependiente de eso. Y le resta muy poco tiempo al trabajo interior. Y como busca su beneficio, lo que quiere es adquirir habilidades para ganar más, para tener más, para lograr más. Y generalmente la persona que vive desde el ego vive atrapado en el más. Cuando la persona vive desde la conciencia y le importa responder mejor, obviamente lo que le preocupa es ser mejor. Y trata de formarse y de escuchar a personas que me ayuden a tratar de vivir siempre buscando lo mejor para mí y para los otros. Y como piensa en plural y busca lo mejor, llena su interior con sabiduría, con profundidad, porque no busca solamente adquirir habilidades, sino le interesa más tener razones profundas para saber cómo actuar y cómo superarse en la vida. De hecho, la persona que termina eligiendo este camino, si la persona antes era reactiva, esta persona es creativa. Y si pueden ver, el secreto es dónde pongo la C. Si la pongo acá, decido ser una persona que crea su vida. Cuando elijo lo contrario, soy una persona que termina siendo reactiva. La C la pongo acá. La persona reactiva finalmente gasta su vida. Y la persona creativa normalmente enriquece su vida. Dame a una persona que lo que le importe sea siempre dar una mejor respuesta. Esa persona con el paso de los años es sabia. Esta persona que elige ser reactiva, con el paso de los años es vieja. Porque la queja, que es la actitud de insatisfacción y de incomodidad, y el individualismo de estar siempre a la defensiva, termina quedándose solo. La persona egoísta se queda sola. Y se queda sola y además con esa mirada, con esa actitud siempre hostil. Hostil o la defensiva. En cambio, la persona que decide hacer este camino y busca crear su vida, insisto, la va enriqueciendo constantemente con las mejores respuestas que da.
¿Y cuáles serían los síntomas de una persona que vive desde la conciencia? Recuerden, dije inconformidad, insatisfacción e individualismo, ¿no es cierto? La persona que decide vivir desde la conciencia, y esto algún día, ya los que me han escuchado en otros videos van a ver que hago mucho hincapié en esto. ¿Por qué? Porque lo que voy a decir ahora es algo que es un distintivo de la nueva conciencia de la humanidad. Lo que voy a decir ahora es el distintivo de la nueva conciencia de la humanidad. Y tiene mucho que ver con la bandera de la paz, porque justamente la persona que vive de la conciencia va a tener 3 actitudes centrales en su vida. Y las 3 actitudes empiezan con G, para que ayude mucho. La primera actitud de la persona que vive de la conciencia es la gratitud. Entonces, suele pasar, como esa persona acepta la realidad, que sea, normalmente al aceptarla y no enfrentarse, como dije reactivamente, al aceptarla, a veces es agradecida durante la situación difícil o que tiene que atravesar, como diciendo, miren, voy a poner una forma de oración para que me entiendan. Esto una señora una vez me dijo que le pasaba esto y me pareció encantador. Dice, mira Roberto, yo sé que con el paso del tiempo desearía para mis hijos lo que yo estoy logrando ahora, que sé que puede ser muy difícil, pero a mí me cambió la vida. Antes, me decía ella, antes pasaba algo y yo por ahí trataba de aguantar la situación. Con el paso del tiempo me daba cuenta que terminaba agradeciendo eso que pasó, porque finalmente lo que ocurrió a la larga me llevó a mí a vivir de una manera o de la otra, pero finalmente aprendí a partir de lo que sucedió. En el momento no podía decir más, trataba de aguantar y después daba gracias porque, aunque sea por las malas, había aprendido algo. Eso que dice esta señora lo decimos muchas veces nosotros. Cuando miramos para atrás y vemos algo que no nos gustó, que vivimos, que no quisiéramos volver a repetir, más aún, no lo quisiéramos para nadie, pero finalmente nos damos cuenta que eso vivido, es parte de lo que hoy sea yo quien soy. Haber atravesado esa situación, repito, hace que hoy sea el que soy, esa enfermedad, ese conflicto afectivo, esa situación dolorosa, cualquiera sea. No es que la queremos, pero mirada con el tiempo, terminamos diciendo siempre, díganme si no, bueno, gracias porque aquella persona o aquella situación fue para mí clave para llegar a ser lo que hoy soy. Y esta señora me decía eso. Roberto, yo me había acostumbrado a agradecer después de que ocurrió algo lo que viví. Pero con el paso del tiempo empecé a darme cuenta que cuando llegaba una adversidad, en el tiempo que la estaba atravesando, ya daba gracias. Y la frase era así: Señor, te doy gracias, porque aunque no entiendo o no veo claro por qué está sucediendo esto, sí sé que todo lo que acontezca es para mi crecimiento si doy la respuesta adecuada. Entonces te pido, no me saques de esta situación, dame la fuerza para que la atraviese bien y aprenda lo que tengo que aprender. Así que te doy gracias anticipadamente por lo que sé que esto va a producir en mí. Chan, chan. Para algunos puede ser demasiado, pero ella me decía que cuando instaló eso, ya no sufría tanto. Y ya tenía una actitud mucho más serena para sobrellevar lo que fuera. Entonces, uno a veces agradece después de que ocurrió algo. Otros, como esta mujer, muchos menos, agradecen durante el tiempo que está ocurriendo lo que sea.
Yo los voy a invitar a un paso más. ¿Qué tal si empezamos la mañana diciendo, los que tengan fe lo pueden decir de esta manera, los que no pueden decirlo de otra? Gracias por lo que la vida hoy me dé. Gracias, Señor, o gracias, vida, por lo que me presentes hoy. Te doy gracias anticipadamente por todo lo que hoy ocurra, porque sé que todo lo que hoy ocurra es una invitación a que dé la mejor respuesta de mí. Y te pido que de las cosas agradables hoy las disfrute mucho, y de las cosas adversas que me sucedan, dame la fuerza para saber aprender lo que tengo que aprender. Por eso, pase lo que pase hoy, gracias. Si uno empezara la mañana así, si uno empezara anticipándose dando gracias por lo que fuera, estaríamos instalando en nosotros una actitud absolutamente terapéutica. ¿Será que la gratitud es terapéutica? ¿Será que lo opuesto a la queja es la gratitud? Y cuando uno instala la gratitud, empieza a tener una actitud mucho más fácil para encarar la vida. Imagínense que instalamos en nosotros, en esta nueva humanidad que viene o que ya está aflorando, la gratitud antes, no después, antes y durante. Entonces la aceptación de las dificultades seguramente que va a ser más fácil. Y seguramente que ante la gratitud y la aceptación, la respuesta también va a ser más fácil. Entonces, qué interesante entender que la gratitud es el perfume del amor. Y como tal, la persona que empieza a tener gratitud empieza a perfumar su vida. Y suele pasar que la persona agradecida tiene una sonrisa fácil. La persona quejosa no le sale fácil la sonrisa. Entonces, el síntoma de una persona que vive en la conciencia, primero que nada, la gratitud. La segunda actitud propia de la persona que vive en la conciencia es el gozo. Entonces, ¿saben qué? Miren esto. Cuando uno vive desde el ego y se enoja o reacciona de la manera que sea, queriéndome ir, angustiándome, es que le estoy dando poder al otro. Es que le estoy dando el poder al otro para que me altere. La persona egoísta, aunque no se dé cuenta, le está dando el poder al otro para que haga lo que quiere, entonces yo reacciono, me enojo y todo lo que sigue. Cuando la persona se instala en la conciencia, va a decir esto: hagas lo que hagas, a mí no me vas a sacar las ganas de vivir. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, pase lo que pase, yo defiendo la alegría. Yo defiendo el gozar la vida. Por lo tanto, no te voy a dar el poder para que me alteres. No te lo doy. Así que haz todo lo que quieras, pero yo no voy a estar con cara de indigestión ni mal por tu alteración o por lo que fuera. Porque voy a defender la alegría, voy a defender el gozar la vida. Porque para mí eso es prioritario, porque de eso se alimentan mis hijos, se alimentan los seres que amo. Entonces, gozar la vida, disfrutar la vida, no es algo que voy a resignar por tu alteración o tu estupidez. Nadie va a quitarme esa posibilidad. Entonces no le doy el poder al otro para que me lo haga. La persona que vive de la conciencia entiende que defender el gozo de vivir, la alegría de vivir, es imperioso, porque eso es sanante para uno y es el mejor alimento para los demás. Siempre digo lo mismo: nuestros hijos se alimentan de nuestras sonrisas. Las personas que amamos se alimentan de nuestro disfrutar de la vida. Y cuando uno llega a una edad de la vida donde esto que digo lo pone como primero que nada, insisto, nadie me va a quitar las ganas de disfrutar la vida. Por lo tanto,
pase lo que pase, hagan lo que hagan, suceda lo que suceda, voy a defender siempre mi actitud de sostener la alegría. Si esto lo entendemos así, entendamos que si la gratitud y el gozo se instalan en mí, esto va a hacer que la persona tenga la tercera actitud, que es la generosidad. Y la generosidad es el tercer elemento que tiene que ver con la persona que vive en la conciencia. Entonces, pase lo que pase afuera, ocurra lo que ocurra, o haga lo que haga el otro, la persona que mantiene la actitud agradecida, tiene esta actitud de defender la alegría, sí o sí, generosamente va a tratar de colaborar a que el otro salga de su estado. Va a tratar de mediar, o de ayudar, o de colaborar en que las situaciones cambien. Porque no me da lo mismo que el otro esté mal, no me da lo mismo que la situación sea negativa, no es que me da lo mismo. Voy a tratar con generosidad de acercarme a tratar de ayudar a que esa situación cambie. Pero atención, no voy con enojo, con bronca, con angustia, no voy con carga emocional. Voy a la situación, voy al encuentro del otro, sin carga emocional, intentando ver qué podemos mejorar, cómo podemos reparar lo que está pasando, cómo podemos sanar lo que sea. Toda persona que actúa desde la conciencia es generosa, porque lo que quiere para ella, lo quiere para todos. Entonces yo quiero que el otro también acepte la vida, que el otro también responda bien, y quiero que el otro también cree su vida. Porque sé que de esa manera, si el otro hace eso, también a la larga yo también me beneficio, nos beneficiamos todos. Entonces, la generosidad de la que estoy hablando es de la persona que, buscando responder bien la vida, insisto, va a tratar de acercarse amorosamente a que el otro revise su posición o se dé cuenta de las cosas, pero repito, no para controlar al otro, para que el otro haga lo que yo quiero. No. Voy al otro para que aprenda a discernir, a clarificar las cosas. Probablemente si el otro o la situación está muy violenta o alterada o pasa algo, en el momento, no es el momento, esperaré. La persona que trabaja, que vive de la conciencia, sabe esperar el momento. La otra, como es reactiva y reacciona, lamentablemente después tiene que reparar todo lo que dijo, porque cuando reaccioné dije tantas cosas que no debía haber dicho, que después, además de decirla, que me hicieron mal decirla, tengo que ir a pedir perdón o reparar lo que dije. Cuando la persona vive de la conciencia y tomó esa distancia afectiva y acepta las cosas, generosamente voy a la situación con una libertad interior, y el otro se da cuenta que no voy a tratar de controlar la situación y convencerlo. No voy a eso. Voy a tratar de que aclaremos a ver por qué pasó lo que pasó. Y por ahí yo tuve parte, por ahí no me di cuenta, por una omisión mía yo también soy parte de lo que pasó. Entonces lo puedo ver con tranquilidad, sin acusar y sin juzgar. Entonces, la gratitud, el gozo y la generosidad son los estandartes de una conciencia nueva. Esto que estoy diciendo es lo que llamamos en la tradición cristiana una persona con grandeza de espíritu, la G. La grandeza de espíritu, una persona con grandeza de espíritu, es una persona que es agradecida, es una persona que siempre busca, por sobre todas las cosas, sostener la alegría, y una persona de grandeza de espíritu siempre es generosa para tratar de poner lo mejor de sí para que todo sea mejor. Eso es una persona de grandeza de espíritu. Y las culturas de la tierra llamaban a estas personas que tenían esta actitud los guerreros de la luz. Chan, chan. Guerreros de la luz. Otra vez la G.
En la tradición maya, en donde yo más lo estudié, el guerrero de la luz no es un guerrero que pelea contra el otro. El guerrero de la luz es aquel que trata por todos los medios de poner al ego de copiloto, lo agarra de los pelos y lo pone de copiloto. Y ahí no te mueves. El guerrero de la luz combate contra sus propios enemigos internos, no contra los externos. Combate contra el miedo, combate contra las pasiones, combate contra el ego que quiere siempre dominar, lo pone en el lugar. A que ustedes no saben por qué en la tradición cristiana, nosotros que venimos de esa tradición, los que vengan de la tradición, llevamos siempre colgados crucifijos. Uno no entiende, si no fuera de nuestra tradición, por qué llevamos crucifijos colgados acá. Porque uno diría, la verdad que esta gente es aberrante. ¿Cómo van a poner dentro del pecho el instrumento de tortura que mató a su maestro? Como si yo llevara una guillotina colgada, ¿me entienden? Una ametralladora colgada. O sea, ¿a quién se le ocurre llevar una ametralladora colgada? Entonces uno dice, bueno, no, Roberto, lo que hacemos es recordar el momento donde Jesús dio su vida. Sí, pero finalmente tenés colgado el instrumento de tortura, ¿me entienden lo que digo? Nadie nos enseñó lo que les quiero decir ahora. Y quizás por eso a veces no sabemos por qué hacemos muchas cosas. Los cristianos cuelgan un crucifijo aquí, porque lo que queremos decir es que también nosotros, como nuestro Maestro, tratamos de crucificar nuestro ego para que resucite nuestra conciencia. El crucifijo colgado aquí es un signo de personas comprometidas en crucificar nuestro ego para que resucite la conciencia. Entonces, la idea, repito, no es matarlo al ego, es crucificarlo y que resucite y lo tengo al lado, ¿está? Lo que quiero decirles es, esa cruz ahí es para mí, no un recuerdo del pasado, es para que en este lugar colocado aquí me diga permanentemente, no sea el ego el que gobierne mi vida, ni el que conduzca mi vida, sino sea mi conciencia. Que se crucifique el ego y que renazca la conciencia. Entonces, cuando uno vive así, es un guerrero espiritual, un guerrero de la luz, tiene grandeza de espíritu, vive la gratitud, el gozo y la generosidad. Esos son los estandartes, igual que la bandera de la paz, los tres emblemas de eso, ¿sí? Y entonces, esta frase que digo tiene mucho que ver con lo que espero que a la humanidad ocurra. Y dice así: las circunstancias no hacen a las personas, ellas lo revelan. Repito, las circunstancias no hacen a las personas, ellas lo revelan. Es decir, cuando ocurre algo, lo que ocurre ahí, lo que ocurre en esa situación, no es que a vos te hace de una manera o de la otra, no. Lo que está ocurriendo está revelando, va a revelar si estás en el ego o en la conciencia. Frente a una situación X, cualquiera, difícil, la persona que está instalada en su ego, que es egoísta, ¿qué va a hacer? Va a pensar en sí mismo, va a tratar de salvarse él, va a correr buscando lo mejor para sí. Cuando se hundía el Titanic, los que estaban en el ego estaban buscando cómo salvarse ellos. En cambio, la persona que vive de la conciencia, cuando llega a esa situación X, si la persona vive de la conciencia, eso se va a revelar y la persona va a pensar en plural, va a ser generosa, va a tratar de que todos nos salvemos, va a tratar de que todos salgamos de la situación, no él solo. Entonces, en cualquier situación de la vida, las circunstancias de la vida revelan quién sos, o dónde, o quién es tu piloto en tu vida. Eso. Y si no, miremos la historia de cada uno de nosotros. Y qué hermoso es, díganme si no, lo digo como papá, qué hermoso es cuando situaciones
X de la situación familiar, de pronto nuestro hijo o nuestra hija no actúa desde el ego, sino actúa desde la conciencia. Entonces, en esa dificultad pensó en plural y no en singular. Qué lindo. Uno dice, lo eduqué bien. Uno dice, qué bien, valió la pena. Por eso repito, entiéndanme, que esto tenemos que contagiarlo. Mostrame con tu gozo, con tu alegría que aprendiste a vivir. Mostrame con tu gratitud, antes, durante o después, cómo estás digiriendo la vida. Y mostrame con tu generosidad que decidiste pensar en plural y no en singular. Dame personas así y el mundo es distinto. No esperemos que vengan políticos buenos o que vengan personas especiales para sacarnos de esto, o extraterrestres. No. Dame personas que se comprometen en colocar la conciencia como piloto en la vida. Y vas a ver que eso se cambia, todo lo que está afuera se cambia solo. Lo que tenemos que hacer es creer que se puede, ¿sí? Y por eso entonces sí, esta frase me encanta, dice así: el destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos. En una frase, para que entiendan, la palabra destino lo puedo cambiar. El destino es el que baraja las cartas, como diciendo, la vida mueve las cartas, pero los jugadores somos nosotros. Y como esto es así, hoy hablábamos en nuestro grupo de taller, recordemos siempre esto: no existen premios o castigos. No es que el egoísta se va al infierno y el que vive de la conciencia se va al cielo. No. No existen premios o castigos. Solo existen consecuencias. La persona egoísta, a la larga, va a traer consecuencias a su vida. Uno de ellos, la soledad. Otro, la vejez. Y muchas más. En cambio, la persona que decide vivir la conciencia, eso te trae consecuencias. La primera de todas es aprender a ser una persona sabia. La segunda importante es que todos quieren estar contigo, todos quieren subirse al auto, todos quieren estar contigo. ¿Por qué? Porque vos en tu actitud de aceptación y de respuesta aprendiste a poner claridad en tu vida, a clarificar, a discernir las cosas. Y lo que aprendiste a hacer para vos, por tu generosidad, está siempre dispuesto a hacerlo para nosotros. La persona que vive de la conciencia termina siendo un guía para los demás. Y por eso todo el mundo se acerca. De la persona egoísta nos alejamos. Con las personas que están en la conciencia buscamos siempre estar con ellas, porque uno se siente feliz. Y lo más simpático es que el egoísta busca a otro egoísta, es increíble, ¿no? Se juntan, como eso, Dios los cría y ellos se juntan, y el viento los amontona, ¿sí? De hecho, de corazón lo digo, si estamos hoy todos aquí, es porque algunas personas que no nombro para que no se sientan incómodas, trabajando en la conciencia, viviendo de la conciencia, nos dijeron, vengan. Y nos dijeron a todos, vengan. ¿Entienden? Finalmente, personas que trabajan en la conciencia agrupan, siempre. El egoísta a la larga está pensando estar en casa, cómodo, por ahí, sin perder el tiempo estando acá, ¿me entienden? A ver qué me va a decir, a ver qué me va a decir. Y si va a un lugar, es a ver qué me conviene o qué me va a aportar para mejorar mis oportunidades en la vida de ganar o esto o lo otro. Pero hablar del ego, ¿qué es eso? Por eso el egoísta está siempre buscando ganar y eligiendo la comodidad, y termina siendo adicto a la comodidad.
En cambio, la persona que vive de la conciencia, lo que vive es otra adicción que me encanta. Como le encanta ser, como trabaja su ser, termina en el vicio de ser, que es el servicio. El servicio. Toda persona comprometida en la conciencia termina teniendo esa adicción o ese vicio de ser mejor. Y por eso termina en el servicio. Y es real. Porque la persona que vive de la conciencia, insisto, por esa generosidad que dije, no me alcanza con estar feliz. Quiero que todos estemos felices. No me alcanza con disfrutar la vida. Quiero que también los otros la hagan. Y por eso insiste y busca a otras personas para que nos juntemos. Y yo siento que esto que estamos viviendo aquí, pareceremos pocos o muchos, no hay comparar, no es eso. Los que estamos aquí, tenemos la responsabilidad, nosotros, de poner de piloto en la vida a la conciencia. Y salgamos a la vida a no pisar más a nadie, ¿me entienden? Y a invitar que se suban al auto de la vida de uno. Cuando terminó la comida con mis hijos, cuando terminaba la comida con ellos, vino a la mente una frase que terminó siendo con la que concluyó el diálogo que también quiero que sea el pensamiento que cierra lo que quiero compartirles, lo que quise compartirles. Daisaku Ikeda es un hombre, creo que filósofo japonés, que tiene varios escritos, pero ha sido un promotor de la paz en muchos lugares de Oriente y de Occidente. Él tiene un pensamiento muy corto que sintetiza todo esto que estoy diciendo. Dice así: hay tres maneras de vivir, La persona que tiene una vida dependiente. La persona que tiene una vida dependiente. La persona que tiene una vida que depende de sí mismo. Y la tercera, la persona que tiene una vida que contribuye. Y uno elige vivir dependiente de otros, vivir solo dependiente de sí mismo, el ego, o tener una vida que contribuye. Las personas que decidimos vivir de la conciencia, nos importa contribuir en algo, en el tiempo que la vida nos da. Y por eso entonces, sí, ahora cerrando, uno decide, uno es el artífice de su propio destino. Y el secreto está en tus respuestas, no en tus reacciones. Por eso, a partir de mañana, en el momento en que ocurra algo que te resulte desagradable, fíjate si reaccionás o vas a responder. Y este secreto te va a ayudar, nos va a ayudar a todos a elegir el camino adecuado. Por eso cierro entonces agradeciendo. ¿Les suena gratitud? Sí, agradezco esta tierra sagrada y que quiero que quede en este video que se está filmando y que llegará a muchos lugares, como me ocurre, que estos videos se empiezan a difundir por muchos sitios. Agradezco a esta tierra sagrada, en la que ustedes viven. Agradezco, creo que agradecemos profundamente que esté así. Y cuando miren las situaciones sociales y toda la superficie que puede parecer bastante difícil como propio de ciudades como en el mundo existen, miren más adentro, miren más profundamente, porque esta tierra a mí me cambió la vida. Aquí se revelaron situaciones que fueron quien hoy soy. Así que mi primera gratitud es a esta geografía sagrada. Y la segunda es obvia, a las personas que viven desde la conciencia y que hacen tan lindo el que uno venga aquí a compartir, ¿sí? Tan lindo eso. Y aprovecho entonces también
para agradecer, como seguramente nos pasa a todos, a los maestros visibles e invisibles que han hecho posible que tengamos claras estas cosas, que nos demos cuenta que tenemos que ser guerreros de la luz, o guerreros de la paz, para decirlo así, o guerreros espirituales, que no combatimos contra nadie, tratamos de superarnos a nosotros. Eso es lo que hace un guerrero. Que esta noche, en mis palabras, la energía de estar reunidos nos permita que todos realmente logremos tener a la conciencia como piloto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.